Señor vaya conmigo a Mateo capítulo 25, y cuando estemos ahí me gustaría a mí estar tocando este tema que trae mucha bendición para nosotros cuando nosotros empezamos a ver cómo el Señor en estos versículos está tratando, a partir del versículo 14, está tratando con ciertos siervos y les habla de una manera en una parábola. Antes de empezar la parábola, viene la palabra donde les dice, velad, versículo 13, mi hermano, les habla una palabra a los que están ahí, a los discípulos y aparte a todos los que están siendo ministrados, y les habla esta palabra, dice, de ahí donde yo quiero que usted tome la base, porque les dice, ustedes tienen que hacer esto, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se me ha olvidado orar, solamente que quiero ocupar un tiempo de oración al final, amén. Entonces va a decir, hermano, no, Dios bendiga su palabra y que al final todos podamos tener un tiempo de refrigerio a través de la oración. Esto es la oración, un refrigerio. Entonces volvamos a la palabra. El Señor les está hablando y antes de entrar a la parábola, el Señor les dice, ustedes tienen que hacer algo, velar. Eso es lo que tienen que hacer, velar. Ahora vamos a hablar qué son las cosas que necesitamos velar. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, no sabemos lo que está pasando, no sabemos, es principio del fin, no sabemos, el mundo va a entrar en guerra, no sabemos. Va a haber necesidad, hay otros profetas, no me voy a atrever a hablar en contra del Espíritu Santo porque no ha llegado. Hay profetas hablando que en noviembre vamos a pasar muchas hambres, que en noviembre va a haber necesidad, que en noviembre va a haber personas haciéndose delincuentes, o sea, delinquiendo para conseguir comida, que tienen que cuidar muy bien la comida. Hay profetas hablando esto. Ahora, yo no puedo decir esto es cierto, no es cierto, porque el Señor dice, ustedes lo que tienen que hacer es estar velando. Ustedes no saben el día ni la hora, ustedes no saben el momento en que Cristo va a venir por su iglesia. Si esto fuera el final, deberíamos estar bien preparados, porque de un momento a otro, la iglesia de Jesucristo, aquellos que creyeron y obedecieron la palabra del Señor, podemos ser arrebatados. Este es el tiempo en el que el Señor, ¿qué es velar? Es tener en memoria, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, si algo está mal. Echa una examinada a su corazón, a sus pensamientos, sus actitudes, su manera en que vive. Eche una mirada, porque si esta fuera la noche, ¿está seguro que seguiría con Cristo? Entonces el Señor primero le da esta palabra, le dice, lo que yo les voy a decir es, primero tienen que estar velando y cuidando, nadie sabe el día de la hora. Y luego le refiere con una parábola, versículo 14, y entra con una parábola que a lo mejor usted dice, no tiene nada que ver con el versículo 13. Hay un cambio rotundo en la plática, y en el versículo 14 el Señor Jesucristo empieza a explicarles de una manera diferente, y les habla de esta manera, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué les entregó? Sus bienes. Y en el versículo 15, hablando de los bienes, fíjese bien, en el versículo 15, a uno le dio 5 talentos, a otros 2, a otro le dio 2, a otro le dio 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y ahí hacemos un alto un poquito. Entonces, el que tenía 5 tenía muchos talentos. Bueno, yo no sé de talentos, yo estaba leyendo una historia, dije, quiero ver lo de los talentos. Unos dicen que costaban $1,600 cada talento, otros dicen que costaban $60,000 en aquellos tiempos los talentos, y que transportados a la moneda actual valían un talento, y que hablaba, pudiera ser un talento de oro, pudiera costar en nuestros tiempos actuales hasta $600,000. Aquí pudiéramos pensar que sean $60,000, que sean $40,000, que sean $12,000, todo nos sirve, hermano, lo que me den.
Dijo un hermano dijo, le decían, oiga, ¿de qué número calza? A ver si hay unos zapatitos. Y el hermano decía, del 7 para arriba lo que me regalen me pongo. O sea, usted no se fije en la medida, los rellenamos con papel, pero me los pongo. Entonces, no importa la cantidad, el Señor hizo una elección y cuando da los talentos, se fija muy bien en quién se los está dando. El Señor no se equivoca y nunca le va a dar a alguien algo que no puede sostener, que no puede cargar, que no puede llevar. Nosotros hablamos de talentos, pero cuando hablamos de talentos nosotros pensamos que talentos tiene que ser como un don. ¿Cuál es el don que estás desarrollando en la obra del Señor? Ese debe ser un don. Los dones son muy diferentes a los talentos. La capacidad que usted tiene para llevar un talento, para trabajar el talento, para desarrollar el talento. Nosotros pensamos, por ejemplo, a nosotros nos gustan las prédicas donde nos dicen, y esta noche el Señor multiplica tus saberes. ¡Oh, gloria a Dios! Yo quiero ir ahí, que se multiplique todo con lo poquito que tengo y se hace al doble. ¡Qué bendición! Pero la Biblia no nos dice aquí, en lo que el Señor Jesús está hablando, no nos dice que el Señor le multiplicó. Dice que al que le dio 5, él fue y los trabajó. ¡Aleluya! Yo no sé cuál es el llamado que Dios le ha hecho. Yo estoy seguro de algo, que cuando alguien viene a los pies de Jesucristo, hay una promesa sobre su vida. Y empieza, dice la palabra del Señor, que cuando venimos a los pies de Jesucristo, el Señor Jesús nos da una medida de fe. Una medida de fe. Ahora, una medida de fe es para creer, para acercarnos, para aceptarlo en nuestro corazón, para reconocer que Él puede ser quien perdone nuestros pecados, que nos dé la vida eterna. Eso es lo que nos sirve como una medida de fe. Pero el crecimiento de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más leamos, más oigamos la palabra de Dios, empezamos a crecer. O sea que lo poquito que Dios te dio se multiplica con tu trabajo. La fe no va a crecer si usted dice, no, yo creo mucho en el Señor, y está ahí en su casa, no lee la Biblia, no escucha la palabra del Señor, no se alimenta con cánticos, con salmos, con himnos espirituales, no ora delante de la presencia del Señor y dice, ay, pero yo soy una persona, Dios me hará crecer. No, el Señor te invita a ti que escudriñes la Escritura. Dios te quiere ver crecido, pero te pone a ti un talento para que tú empieces a trabajar en lo espiritual y empieces a crecer conforme alimentas tu alma. ¿Quiénes son los que crecen? Aquellos que tienen deseo por la leche espiritual cuando han venido a los pies de Jesucristo. Si no tienes deseo, hermano, no vas a crecer. Este versículo lo usamos mucho entrando a un estudio de evangelismo, creo, en esa parte del estudio, cuando estábamos, dice, ¿quiénes son los que quieren crecer a la madurez espiritual? Aquellos que desean la leche espiritual. El que no lo desea. ¿Y cómo sabemos aquellos que no lo desean? Simplemente, mi hermano, se hace una invitación. ¿Cuántos quieren tener un estudio de crecimiento para llegar a la madurez espiritual? Y el resultado es, invitamos a 100 y vienen 5. ¿Cuáles son los que quieren crecer? Los 5. Entonces, es que el Señor, cuando está hablando con los discípulos, dice, mire, así es semejante. Esto es semejante al reino de Dios. Ahora vamos a hablar de los talentos. Dice que cuando le dio los talentos, se fue lejos. Se fue lejos. Ellos no sabían cuándo el dueño de los talentos iba a volver. Pero no es que en esta parábola el Señor les está enseñando, abramos un poquito nuestra mente, y les está diciendo, imaginen que el Señor Jesús hizo un sacrificio y les da un talento, les da vida eterna. Los trae a su reino y se fue lejos el Señor Jesús. El Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuándo volverá? Usted ni yo sabemos, pero un día el Señor va a venir y te va a hablar, hermano. Tú fuiste llamado para que vinieras a los pies de Jesucristo, pero sobre ti hay un compromiso. Tú vas a creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero el problema, mi hermano, es cuánto de ti miran en tu casa que Cristo está obrando en tu vida. ¿Cuántos en tu familia miran en ti el amor de Dios? Venimos a la iglesia, volvemos a la casa vacíos. ¿Sabe, mi hermano? Le voy a platicar un poquito. Un buen religioso, la religión no transforma. La religión, venimos a la iglesia, cantamos, nos gozamos,
danzamos, brincamos, gritamos, amén, gloria a Dios, aleluya, nos gozamos con los cantos, nos gozamos con la alabanza, nos gozamos y nos alegramos, pero no hay resultados si no llevamos este conocimiento, esta administración, si no esta relación con Dios no es la misma en nuestra casa. No hay resultados ni en nuestra vida ni en las personas que están en casa. El Señor llega. Cuando Jesús les está hablando, dice: miren, así es semejante el reino de los cielos. Semejante a un hombre que cuando se va, les da talentos. Pero yo quiero que se devuelva un poquito al versículo 14. ¿Cuál es el problema que tenemos? Seré breve en esta palabra. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros para no poder trabajar los talentos correctamente? Ahora bien, háblese de talentos o dígase de talento aquella persona que trabaja para la iglesia, que obra en la iglesia, aquella persona que predica, aquella persona que canta, tiene un talento. Aquella persona que dice: bueno, yo tengo un talento, sé. Por ejemplo, hay hermanitas que dicen: yo no sé hacer muchas cosas. Hace tiempo una hermanita me dijo: hermano, yo ni siquiera puedo visitar, pero bien, puedo agarrar mi teléfono, hablar por teléfono con cada uno de los hermanos, saber cómo están, por qué no fueron a la iglesia, si están enfermos, oro por ellos por teléfono. Excelente, es un talento que puede desarrollar. Es un talento que puede desarrollar. Ahora, el problema más grande es que no hemos entendido qué es un talento para nosotros a nuestro crecimiento espiritual. En el versículo 14 dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos, Él mismo lo está explicando, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos, hay un llamado para nosotros, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Un talento a veces para nosotros viene a ser una carga. Otra vez: yo, pastor, yo soy el único que tengo que limpiar el altar, yo soy el único que tengo que limpiar los aparatos, yo soy el único que tengo que ajustar las guitarras, tengo que afinar los aparatos, yo soy el único. Y pareciera que es una carga. Hace tiempo una persona, no voy a golpear a nadie con la palabra, solamente lo que se tenga que decir, se va a decir. Hace tiempo una persona me dijo en una ocasión, dijo: otra vez, pastor, yo tengo que cantar otra vez, ¿por qué no pone a otro? ¿Por qué no pone a otra? ¿Por qué no el que sigue? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Sabe por qué? Porque el talento se le está haciendo carga y no está entendiendo que el talento son bienes de parte de Dios. Cuando desarrollas el talento con alegría, resulta que no es una carga. Cuando desarrollas tu talento con gozo, no es una carga, es un deleite, porque resulta que el Señor Jesucristo está diciendo: son bienes que te está entregando el Señor, son bienes para tu vida, son bienes para tu familia, son bienes para tu casa. Cuando tú sirves en el altar, cuando tú sirves en la casa de Dios, Dios te llena de bienes. Ahora, no estoy hablando de riquezas, porque a veces nosotros como seres humanos nos acercamos, en cuanto se habla de bienes, de abundancia, de multiplicación, nos acercamos porque queremos tener esa abundancia. Cuando habla de bienes, hay muchas cosas que realmente el dinero no puede comprar. La paz, la armonía, la paciencia. El día de ayer estaba platicando con unas personas por un problema donde había un pleito, ya casi estábamos ahí en medio, que ya casi venían los golpes y yo en medio, y yo digo: ¿qué hago? ¿Sabe por qué? Me dice: no, pues que es él, no, es que es el otro, no, es que para pelear se necesitan dos. Y en un momento que yo no sabía qué hacer, digo: basta. Esto no es un problema de niños, es un problema de adultos, y no se arregla como cuando estábamos en la primaria: te espero la salida, ya arreglamos cuenta. Esto se arregla de una manera sabia, buscando la paz, haciendo la paz para que te vaya bien, Necesitamos madurar y ver las cosas tal y como son. Mi hermano, vuelvo a los talentos. Cuando nosotros entendemos, mi hermano, que un talento es un bien, deja de ser una carga para ti. Yo sé que aquí no hay personas que se quejan porque limpian la iglesia. No es una carga, es un bien. Acomodan las sillas. Ay, hermano, de verdad me sorprenden los hermanos porque saben que allá hay un bien. No es una carga. Predicar para mí no es una carga. De verdad, hemos estado en temporadas donde he predicado hasta
3 veces un mismo domingo, 3 veces, y no es que 4 veces, servicio por la tarde, y a veces hasta velorio por la noche, hasta 4 veces un domingo, pero no siento que sea una carga, es un deleite, porque sé que es un bien de parte de Dios, hay bendición de parte de Dios, cuando yo entiendo que el talento que Dios me dio, son bienes que Dios ha traído a mi vida, lo puedo hacer con gozo y alegría. Así que el problema más grande es entender que los talentos no deben ser para nosotros una carga. Yo no sé lo que usted hace para el Señor si le parece una carga. Tenemos por común, de verdad, todos decir, hermano Avi, traigo carga por ti, hermano. Voy a orar por ti. Es como algo común que nosotros hablamos y decimos. Pero si no entendemos que es un bien cuando Dios pone un sentir en tu corazón, cuando tú vas a bendecir a alguien es porque Dios te quiere bendecir a ti. Ahora vayamos a lo segundo. Primero vemos que el Señor, hablando de talento, lo que le estaba entregando eran bienes. Claro, cuando habla la palabra talento, todos nosotros como predicadores buscamos en la definición de lo que es un talento. Y un talento se dividía en partes y era equitativo a moneda, a dinero, a propiedad, a riqueza. Entonces por eso todos nos vamos por el punto de que la economía, mira, no lo hizo rendir, mira, lo echó a perder. Ahora ya le estoy hablando de lo que son los talentos espirituales. Todos aquí, todos tenemos un llamado, sin excepción. Desde el más pequeño hasta el más grande, cuando viene a la casa del Señor, cuando empezamos a conocer al Señor, todos tenemos o sentimos un llamado de parte de Dios. Algo yo puedo hacer en la casa de Dios, algo yo puedo hacer en la iglesia. Yo no sé qué puedo hacer, pero yo quiero ayudar. Ha habido hermanitas que vienen y me dicen, yo no sé qué puedo hacer, hermano. Si quiere, mándeme a limpiar. Dígame qué día yo limpio, dígame qué día yo hago una actividad, dígame qué día yo vendo taquitos. Usted dígame, hermano, pero yo siento hacer algo para el reino de Dios, para la iglesia, para que Dios siga su palabra extendiéndose y otros vengan a los pies de Jesucristo. ¿Sabe qué? Él entendió que el talento que Dios le había puesto no era una carga, era un bien, que Dios estaba bendiciendo su vida a través de su talento. Entonces vemos que los talentos no se deben convertir en una carga en nosotros. Si los talentos se convierten en carga, nos hacemos buenos religiosos, de verdad. Y yo sé que esta palabra, yo no sé si debimos de haberla guardado o grabado, porque realmente yo la quería dar a la iglesia, así como Dios puso en mi corazón. Porque cuando venimos, a veces queremos cumplir. Venimos a la iglesia y sabemos que la iglesia un miércoles se debe acabar a las 8:30, más tardar a las 8:40. Después de las 8:40 empezamos a ver el reloj. ¿Sabe? Venir a la iglesia es una carga. De verdad. La alabanza, uy, qué larga está la alabanza. La hermana Xochitl se prende y no acaba. Y ponen apuros al hermano Ríos, que no, uy, qué tremendo. Porque es una carga. Yo subo y en la guitarra. Alguien me dijo hace muchos años, hablaba yo con un hombre mayor de edad. Sus hijos eran jóvenes, todos iban a la iglesia. Él no era cristiano, no iba a la iglesia. Su esposa iba a la iglesia. Y cuando yo fui a la casa de ellos, yo dije, qué raro, todos cristianos, los hijos cristianos, las hijas cristianas, la esposa cristiana. ¿Por qué el hombre no va a la iglesia? Y cuando yo estaba platicando con ellos, esto hace muchos años atrás, y cuando estaba platicando con él, me dice, la verdad, yo veo que mi esposa ya es casi como una santa. Va tanto a la iglesia que ya es casi como una santa. Ahorita me acordé de eso. Mis hijos, unos tocan, otros cantan, otros predican, son casi como unos santos. A mí se me hace que yo ya no los alcanzo a ninguno, mejor me quedo así. Eso fue lo que dijo. A mí se me hace que yo no los alcanzo. Mi hermano, a ver, y ahorita que yo me acordé, ¿sabe por qué me acordé? ¿Qué estoy haciendo? Yo tocando la guitarra, todos aquí cantan como profesionales, ¿verdad? Se me hace que ya no los alcanzo. Van muy adelante de mí. Pero sabe lo que yo le estoy diciendo, hermano, vuelvo al tema. Eso solamente se lo dije porque eso fue lo que me vino a la mente. Ya, está bien difícil, me ponen a sudar. Pero sabe, no lo hago como carga.
aún sudando ahí, y mi frente sudando, y me equivoqué en un tono, Chito, volteé, se lo queda bien así, y empiezo a sudar, pero ¿sabe qué? Lo hago con alegría. Ustedes no me estaban viendo, pero yo me estaba riendo, porque lo hago con gozo. Aún los errores que cometo, los hago con gozo y con alegría. ¿Por qué me voy a amargar si no es una carga? Es un bien que Dios me ha hecho al estar tocando esa guitarra. El problema más grande es que los talentos no se nos conviertan en carga. ¿Cuál es el talento que Dios te dio? Tú tienes un talento. Todos tienen un talento aquí. Todos. De verdad. Cuando usted siente ese deseo en su corazón por hacer algo en la iglesia, hay en usted un talento. Hay en usted un llamado de parte de Dios. Entonces dice que el primero, versículo 15, a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Lo segundo, mi hermano, talentos. Dios nunca le va a llevar a usted a un talento que usted no pueda desarrollar. ¿De verdad? De verdad. A veces decimos, no me ponga a hacer eso, pastor, ese no es mi talento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? De verdad, yo le pienso mucho para invitar a alguien a predicar. De hecho, yo no invito a nadie a predicar, ni a los hermanos que están aquí. Hay una secretaria y ellos organizan todo y me dicen, fulano, predica al hermano, predica a la hermana. ¡Qué bien! Porque yo me siento bien mal cuando me dicen, no, pastor, todavía no estoy preparado, pastor. No estoy preparado. Y no sienten esa carga. Y dije, carga. Es un bien de parte de Dios. Se les hace una carga. Talento. Y nosotros tenemos que entender, hermano, es un llamado de Dios. ¡Aleluya! No es algo que tú eliges. Si tú lo estás escogiendo, perdón, hermano, por eso estás llevando carga pesada. Porque tú escogiste hacerlo. Tú escogiste ese trabajo. Tú escogiste hacer esa obra dentro de la iglesia. Y se te hace una carga muy pesada. Se te hace un peso. Tienes nervios. Agarras el micrófono y empiezas a temblar. No puedes cantar cuando quieres cantar. Porque se te está haciendo una carga. Te pesa demasiado. Porque has escogido algo que el Señor todavía no te ha llamado a hacer. Esto es muy importante entenderlo. Voy a volver a repetir porque quiero tomar esta porción o esta palabra. A unos dio 5 talentos. Escuche bien, cuando referimos a esta palabra y vemos que el Señor Jesús, él mismo estaba hablando de Él, cuando Él se fuera y tardaría un tiempo para venir por su iglesia, está hablando de sí mismo, está haciendo esta parábola como un ejemplo de sí mismo. Pero el punto a los talentos es que Él es quien da los talentos. Jesús, la palabra del Señor nos dice que Él es el que hace el llamado, mi hermano. Él es el que pone el hacer en nosotros, mi hermano, y Él es quien te da el talento. Cuando tú recibes el talento de parte de Dios, mi hermano, sigues adelante. Vengan problemas, vengan vientos, vengan tempestades, se burlen de ti, te humilles, tú dices, yo sé que mi Dios puso algo en mi corazón y lo voy a desarrollar. Voy a hablar la palabra de Dios, voy a cantarle a Dios, voy a servirle a Dios, aunque otros me digan el aleluya. Voy a seguir adelante y no vuelvo atrás porque hay un llamado de Dios. He visto muchas personas, pastor, yo quiero predicar. Y cuando sale la oportunidad o viene la oportunidad, hay tanta carga en ellos que no lo vuelven a hacer. Pastor, yo no vuelvo a pasar esa vergüenza. Pastor, yo no lo vuelvo a hacer. Pastor, me temblaba todo, me temblaban las piernas, no podía hablar. Ya no me vuelva a poner, por favor. ¿Sabe qué? Le cayó una carga y no le cayó un bien. Pero cuando Dios te hace el llamado, mi hermano, yo recuerdo esa, no sé quién la contó por aquí en la iglesia, esa anécdota de aquella señora que llegó al cielo y dicen que tenía una voz bien fea, bien chillona y parecía que estaba aullando en la iglesia. Pero cuando llegó al cielo le dijo, Señor, cantaba yo bien feo a comparación de los otros hermanos, ¿verdad? Y el Señor le dijo, ¿cuáles son los? Pues todos los que cantaban en la iglesia, ¿quiénes? Yo nada más te escuchaba a ti. ¿Sabe qué es, hermanita? Cuando le cantaba a Dios con una voz toda desafinada, con una voz que no encontrabas todo, pero esa hermanita le cantaba a Dios con todo su corazón. Esa hermanita se gozaba en la presencia de Dios. Esa hermanita
comunión con Dios, no importa, mi hermano. Pudiera ser que a tu alrededor hay una persona que te diga, no sabes cantar, no tienes tono, no sabes hacerlo, no entras a tiempo, no sabes tocar, pero sigue adelante. Si Dios te ha dado el llamado, si Dios te ha dado el talento, Él es quien los da. Él va a bendecir tu vida y esa carga se convertirá en un bien para tu vida y para tu familia. Así que este hombre, al primero se le dan 5. Y cuando llega este 5, versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Los talentos no se multiplican, quizás usted está pensando, y esta es una enseñanza que tenemos. Y perdón si alguien ha sido enseñado, yo fui enseñado así. Tú pide al Señor que te multiplique y Él te multiplica. Y agarramos como eso de la ofrenda. Si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Y pensamos que los talentos son igual. Pero cuando el Señor pone un talento en ti, Dios no va a multiplicar el talento en ti. Esta es la palabra que quiero llevar a su corazón. Dios no va a multiplicar los talentos en su vida. No, sí los multiplica, no los multiplica. Lo que nos enseña aquí la palabra es que este hombre agarró los 5 talentos y él fue y negoció los 5 talentos. Él puso a trabajar los talentos. Y cuando volvió, no volvió con 5, volvió con 10. Cuando el Señor se presentó a ver qué había pasado con los talentos, ya no volvió con 5. Le dijo, Señor, los 5 que me diste, los multipliqué y se hicieron 10. ¿Sabes? Dios puede poner un talento en ti, un llamado, un bien en tu vida. Y quizás usted dice, estos son de chistes, estos son testimonios de mentiras que son inflados y que le ponen de más. No, mi hermano, pues quizás tú tienes una carga y vienes todos los días y lo único que haces es sacudir las sillas, pero lo haces con gozo, lo haces con alegría y resulta que ese es un bien que Dios ha puesto en tu corazón, es un talento. ¿Quién ha limpiado las sillas se ven bien limpias, se ven bien, iba a decir limpias, pero sí, ahí pasa. Entonces se ve muy bien la silla, se ve bien organizado y empezamos a ver, ¿y quién es? Pues la hermanita empezó a limpiar las sillas, pero ahora ya limpia las paredes. Y la hermanita, no, es que esa hermanita está preparando una campaña aquí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo? Sí, la hermanita ya anda predicando en las calles. Oye, la hermanita empezó a tocar la guitarra, la hermanita empezó a cantar himnos y salmos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Ella empezó con un talento, empezó limpiando las sillas, pero como empezó a trabajar en la obra, se fueron multiplicando los talentos. Empezó en las sillas, pero ahora sabe predicar, sabe cantar, sabe tocar, sabe ministrar, porque los talentos cuando los trabajas es cuando se multiplican. Si no trabajas el talento, decía un pastor en una ocasión, este pastor decía, y yo creo que me enseñó así porque pues como yo trabajo en la mecánica, y este pastor decía, usted imagínese, hermano, que llega un hermanito, llega ahí con un carro que no tiene motor, no tiene transmisión, está todo podrido, no tiene vidrios, no tiene batería, no tiene switch, no prende, pero llega y dice, lléname el tanque. ¿Y usted qué le preguntaría si usted echa gasolina? ¿Para qué? Si no tiene motor, si no camina, si no tiene vidrio, si no tiene batería, si no prende. Y le dice, usted no pregunte, usted lléname el tanque. ¿Usted qué le diría? ¿Para qué quieres que te llene el tanque? Si esta cosa no funciona, no anda, ¿para qué quieres un tanque lleno? Cuando venimos a la casa del Señor, imagínense que usted es ese coche que le está diciendo al Señor, lléname el tanque de tu espíritu. Lléname de tu espíritu, Señor. La pregunta que quizás sea de parte del Señor, ¿para qué? Cantamos, lléname con tu presencia, lléname. Y el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te lleno? ¿Qué vas a hacer saliendo de la iglesia? Estás lleno del Espíritu. ¿A quién le vas a hablar de Cristo? Estás lleno del Espíritu. ¿A quién tienes que pedirle perdón? ¿Le has pedido perdón? Estás lleno del Espíritu.
delante de quien te has humillado, para decirle, aunque tú fuiste el ofendido, la ofendida, quieres la paz, porque Dios lo ha puesto en tu corazón. ¿Para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Si no pones a trabajar el don que Dios te ha dado, el don y el llamado que Dios te ha dado. Mire, algo bien hermoso que me encanta a mí cuando hablamos de los talentos, mi hermano. El apóstol Pablo sabía el talento que él tenía. Romanos capítulo 12, versículo 3. Mire el apóstol Pablo cuando está hablando de un talento. Yo tengo un talento, decía el apóstol Pablo, y esto lo puedo explicar y decir a todo el mundo. Ese es mi talento. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿cuál es el talento que el apóstol Pablo tenía sobre su vida? Tenía el talento, dice: digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Sabe que el apóstol Pablo constantemente mencionaba la gracia que había en él? Yo no sé cuál sea su gracia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, el apóstol Pablo habla otra vez de lo que Dios había puesto en él. Él podía hablarlo porque sabía lo que había en él. Usted viene a la iglesia para llenarse, y si Dios le llena de su presencia, Dios le llena de su espíritu, la pregunta es: ¿para qué? ¿Qué va a hacer con lo que va a recibir de parte de Dios? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero el apóstol Pablo vuelve a hablar de la gracia que le había sido dada. Él sabía el llamado de parte de Dios y sabía que había una gracia sobre su vida, sabía que había presencia de Dios sobre su vida, y donde quiera que llegaba y ministraba les recordaba. En esta ocasión le está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo: con la gracia que me ha sido dada, yo sé que la tengo, yo sé que Dios me dio, yo sé que Dios me llenó. Y este es el llamado, mi hermano. Si tú pudieras recibir, o sabes que tienes un llamado y vienes a buscar de la presencia de Dios, y Dios te llena con su presencia, ¿cómo vas a usar ese talento? ¿Sabe que nos llenamos? Somos egoístas, decía un hermano. Somos muy egoístas nosotros los cristianos, le decían a un hermano: usted se va a perder, hermano, usted no entra al cielo. Y dijeron: ¿pero por qué? Dijo el hermano: ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia cada día de servicio, ¿cómo dice usted, pastor, que me voy a perder? Y el hermano le decía: es que usted es muy dadivoso, hermano. Cada vez que predicamos algo dice: este mensaje le sirve a los Pérez, este mensaje le sirve a los Martínez, este mensaje le sirve a los González, pero ni uno le queda a usted, hermano. Así que usted se queda, porque todos van a recibir los mensajes, pero usted se queda. Qué tremendo, mi hermano. Cuando vemos nosotros que los talentos son bienes de parte de Dios, que los talentos no se multiplican solamente porque Dios los va a multiplicar en tu vida. Si no haces nada, no se multiplica. Necesitas trabajar el talento que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en tu mano, lo que Dios ha puesto en su corazón. Necesita ponerlo a funcionar. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. El que había recibido 2 ganó otros 2. Pero me gusta el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido, estoy en el versículo 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Antes de continuar, escuche este versículo. La fidelidad tiene recompensa. Eso no lo dice el pastor Río, lo dice la palabra del Señor.
Bien hecho, siervo fiel. El desarrollar lo que Dios ha puesto en su corazón. No se quede, mi hermano, no se quede con ganas. No se quede con el deseo. Ay, yo sentí cantar un canto. No diga amén porque luego vamos a sentir avergonzados. Pero ¿cuántas veces han venido ustedes a la iglesia? Ahora sí canto. Ahora sí he hecho un canto especial para mi Señor. Y vuelven a casa y se llevaron el canto. Bien hecho, siervo fiel. ¿Verdad que no podemos decir eso? Vamos, mal hecho, siervo infiel. O sierva infiel. Yo le decía a mi esposa hace muchos años atrás, vamos a hablar de 20 años para atrás, 20 años para atrás, yo siento un deseo por predicar. Yo no sé si predico bien o predico mal, yo no sé. Dios puso un deseo en mi corazón por predicar. Y luego íbamos a una iglesia, íbamos a la iglesia donde nosotros nos congregamos y siempre llevaba un acordeón, Y me decían, no vino el predicador, y yo estaba orando que falte el predicador, que se le ponche el carro, que no llegue, que llegue tarde, que necesite. Yo estaba orando bien fuerte, hermano. Y de repente iban y me decían, hermano, no llegó el predicador, ¿no quiere predicar usted? Yo, pues, no vengo preparado, pero sí paso, ¿cómo no? Pero traía mi acordeón y siempre lo hacía. ¿Sabe qué? Yo sabía que Dios me había dado un llamado, que Dios me había dado un talento y que en cada lugar que fuera, un día, mi hermano, dije yo, no puede pasar. Si tienes un llamado, debes estar preparado. Yo no voy a un funeral si no llevo un sermón, hay un acordeón. A veces los preparo, los pongo en el teléfono y digo, no voy a predicar, pero si me invitan, estoy listo. Voy a una iglesia y yo voy a ver a otros pastores, a otros amigos, a otros evangelistas. Cuando me invitan a congregarme con algunos pastores, yo no sé si me vaya a tocar, pero yo voy preparado, porque sea lo que Dios me ha llamado. Sea lo que Dios me ha llamado. Hace mucho tiempo fuimos a un lugar, una conferencia de pastores, me iban a presentar en una sociedad de pastores de McAllen, y fui yo a ese lugar. Y cuando fui a ese lugar, qué tremendo, mi hermano, me invitaron, nadie me conocía, pero de repente, ¡pum!, dicen, hermano, qué bueno que nos visita, pase y dé una palabra a todos los pastores. Estaba temblando, pero entendía que ese es el llamado que Dios me hizo. Un día dije yo, no creo que me inviten. Fui a una peluquería, iba en chanclas, iba con una camiseta por afuera, una playera, y me fui a cortar el pelo y dije, qué raro. Hicieron una iglesia aquí a un lado de la peluquería. Ahí íbamos mi esposa y yo. Abrí la puerta a ver de quién se trataba y digo, hermano Ríos, pásele, hermano. Y yo en chanclas. Yo dije, ay, Señor. ¿Y qué decía? Y le digo, yo no venía a la iglesia, vine a cortarme el pelo, me asomé a ver quién era. Pero si no miran de aquí para abajo, yo les predico. Déjenme pongo aquí escondidito. Y ay, qué tremendo. Porque tú fuiste, Dios te ha hecho un llamado. Y deberías estar siempre preparado. ¿Sabe qué, mi hermano? Debería estar siempre preparado para mandarle un alma a Jesucristo. Usted está preparado por si un amigo le pidiera a usted la oportunidad de conocer a Jesús y que usted le ministrara. Está preparado para encontrarse a un amigo, un compañero en un accidente y está en un problema, en gravedad, quizás su vida de un momento a otro dejara de existir. Está preparado para conectarlo con Jesucristo, que sus pecados sean perdonados, que acepte al Señor en su corazón y saber que Cristo puede hacer algo maravilloso en su vida. Está preparado. Tiene un llamado de parte de Dios. Ahora bien, mi hermano, vaya conmigo al versículo 22. Dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido mucho, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Sabe qué le está presentando? Yo creo que el mundo está lleno de 2 tipos de personas. Y esto siempre se los he dicho, hermanos, perdón, se lo voy a volver a repetir.
El mundo está lleno de dos tipos de personas: aquella persona que siempre da resultados a pesar de las circunstancias, y aquella persona que siempre presenta pretextos, no importa las circunstancias. ¿Le ha tocado ver esas personas que siempre tienen un pretexto para no hacer? Siempre tienen una excusa para no trabajar, siempre tienen un pretexto para no servir. No pueden, no llegan, no trabajan, no hacen, siempre presentan un pretexto. Y este tercer siervo malvado tomó el talento y fue y lo escondió. Tomó el talento y cuando lo trajo, después de haberlo sacado donde lo tenía escondido, viene y le dice al Señor: yo te conozco, Señor, que eres. Fíjate lo que le está diciendo, la excusa que le está presentando: yo te conozco que eres una persona que ciega donde no siembra, recoge y cosecha donde no siembra. Yo te conozco, Señor. Dice, sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Así eres. Muchas personas tienen el día de hoy el común de decir: Dios es amor y en el momento oportuno Dios me va a perdonar, no importa el pecado que yo esté haciendo. Hermano, arrepiéntete. No, mira, en el último momento Dios es amor, le pido perdón y me perdona. Pero no está el Señor Jesús en esta parábola diciendo de un dueño de los talentos débil. Está hablando de un hombre, y hablando del Señor Jesús, de algo fuerte que va a pedir de nuestras manos resultados. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Te puse a tu hermano que le hablaras de Cristo y no le hablaste de Cristo. Estuviste en el hospital con la persona que amabas y no le hablaste de Cristo. ¿Dónde están? La Biblia nos dice que nos va a reclamar la sangre de los justos que se perdieron a causa de que nosotros no hablamos que en Cristo Jesús había respuesta, que Cristo Jesús rompía las cadenas, que Cristo Jesús borra toda maldición de nuestras vidas. Enérgicamente dice: tú eres duro. Y sabe, cuando Cristo nos llame, mi hermano, a su presencia y nos pregunte: ¿dónde están tus hijos? La Biblia habla de padres que no corrigieron a sus hijos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender: no somos llamados a tener hijos santos, porque no los vamos a tener. No tenemos hijos santos, no tenemos hijas santas. Pero hay algo que usted va a poderle decir: Señor, yo les hablé, yo les instruí. ¿Sabe qué, mi hermano? Dios no le llamó a ser hijos perfectos, pero sí le llama a usted a ser un padre correcto, a ser una madre correcta, que en todo momento estorbe a sus hijos al pecado y que les diga: Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Hagamos el trabajo, porque Dios nos reclamará de nuestras manos. Por lo cual tuve miedo, fui y lo escondí. Escondí tu talento en la tierra. Versículo 25. Aquí tienen los que es tuyo. ¿Robó al dueño de los talentos? No lo robó. ¿Perdió el talento? Tampoco lo perdió. ¿Sabe qué es el problema? Que se le puso en sus manos y no lo trabajó. Así que no podemos decir que lo robó. No podemos decir que lo malbarató. No podemos decir que perdió el talento. El problema era que no trabajó el talento que se le puso en las manos. Mi llamado en esta noche, mi hermano, yo no sé cuál sea el llamado que Dios ha puesto en tu vida, pero si hay algo que te va a reclamar es por no hacer lo que Dios puso en tu corazón. Hay personas que me han dicho: pastor, yo sentí hablarle a fulano de tal. Nosotros estamos pasando una noticia, y yo siempre le digo a las personas: que Dios puso en tu corazón, háblalo. Es preferible sentirme avergonzado yo porque no sucedió lo que yo sentí en mi corazón, a que un día me diga el Señor: puse algo en ti, mal siervo de infiel, mal siervo, no lo hiciste. Te puse que le hablaras al vecino y esa noche el vecino ya no volvió a casa. Te puse que le hablaras a tu primo. Te lo puse del corazón y no le hablaste, por tanto tu primo se perdió en las drogas.
te puse que les hablara. Usted no se ha quedado con ese, yo me he quedado con ese sentir. Hace unos años atrás venía un amigo a visitarnos cuando me volvía de los trabajos, y ese día yo lo veía y decía, ¿qué pasó? ¿Traes una cara de tristeza, una cara de dolor? Dijo, platicamos. Siempre llegaba un sábado en la mañana a mi trabajo y comprábamos taquitos, barbacoa, almorzamos. Te veo triste, ¿qué te pasa? Le digo, me siento mal, porque mi trabajo me ha retirado de Cristo, pero la economía no me ha servido en nada, no ha rendido en nada. Necesito volver a Cristo. Empecé a platicar con él y él me decía, vamos a mi casa. No puedo, voy a estar ocupado, voy a hacer esto, voy a hacerlo. El lunes en la tarde de hablar, murió de un infarto. Los últimos años que él estuvo vivo fue, como decimos, has encontrado un best friend con el cual tú platicas tus debilidades, tus fortalezas, tus tristezas, tus victorias. Ese era, de hecho la esposa me habló, dijo, era su best friend, así que necesitamos que usted venga y cargue el ataúd. Y yo tenía ese sentir en mi corazón. Pude haber estado con él esa tarde, pude haberle dedicado la tarde, pude haber parado otras cosas, y siempre ese ese debía hacerlo. Esos son los llamados que Dios te hace. Es el sentir que Dios pone en tu corazón, y no es una carga, son bienes que Dios deposita en ti. Aquel que gana un alma es sabio, dice el Señor. Y el Señor, versículo 26, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? ¿Sabías? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Escuchen, yo cuando estaba leyendo esta palabra decía, ¿cómo debería de haber dado mi dinero a los banqueros? Y ellos lo iban a hacer trabajar con intereses. Yo dije, pero ¿cómo lo metimos a lo espiritual, el dinero a los banqueros? ¿Sabes qué, mi hermano? Si hubiera un llamado a lo espiritual de parte de esta palabra, es si el talento que Dios ha puesto en ti, de verdad, mi hermano, no piensas desarrollarlo, no piensas desempeñarlo, no piensas trabajarlo en el reino, pues ministraselo a otro. Dile, mi hermano, yo quisiera cantar, no tengo el tiempo, pero ¿sabes qué, mi hermano? Tú puedes, te regalo mi guitarra, te ayudo, te pago clases, pero hazlo, mi hermano. Pásale el ministerio, pásale el sentir, pásale el trabajo, pásale lo que Dios ha puesto en tu corazón a alguien más, pero que no separe lo que Dios ha traído a la iglesia, lo que Dios ha traído a tu corazón. Suelta el manto si no lo quieres, pero no dejes que se pierda el talento que Dios le ha dado a la iglesia, mi hermano, el llamado que Dios le ha dado a la iglesia. Suéltalo si no lo quieres trabajar, deja que alguien más lo trabaje. Oiga, qué tremendo, decía mi papá. No, ni hacen ni dejan hacer. Y no era cristiano, yo no sé a qué se refería. Aquí en la iglesia no hay de esos. Sí, de verdad, a veces he platicado con muchas personas. No, mi hermano, es que a él le corresponde, él es el líder. Sí, pero no lo está haciendo, no le hace, nadie lo brinque. Él es el líder, pero no está trabajando, no le hace, a él se le puso, pero no hace nada. Mi hermano, si no vas a hacer nada con el llamado que te hizo la iglesia, con el llamado que te hizo Dios, con el talento que Dios puso en tu corazón, con el sentir que Dios puso en tu corazón, pues pásaselo a otro. No sea que de un momento a otro el Señor te llame a cuentas y tú le digas, lo escondí, Señor, porque tenía miedo. Por lo menos podrás decirle, Señor, yo no me sentí capaz y sé que en ti tengo capacidad, pero invité a un hermano, invité a una hermana, y ahora no somos uno los que cantamos, somos varios los que cantamos, porque he transmitido el talento que has puesto en mi corazón. Haz algo con el talento. Y este hombre le dice, no, yo lo escondí. El Señor le dice, siervo malo y negligente. Pero mire, el versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será, dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más.
y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora es muy importante, usted no se preocupe, mi hermano, si usted dice: yo siento que tengo un talento, un llamado de parte de Dios en la iglesia, pero no lo voy a hacer hasta que la hermana lo haga, hasta que el hermano haga lo suyo, hasta que el otro haga lo suyo. Usted póngase a trabajar lo que Dios le dio, hermano. Usted póngase a hacer lo que Dios puso en su corazón. No importa si el hermano o la hermana no lo hacen, porque al final, cuando el Señor venga y nos pida cuentas, a aquel que no trabajó su talento se le quitará y se le va a añadir a usted, mi hermano. Usted sale de la presencia de Dios con talentos multiplicados, tan solo porque puso a trabajar lo que Dios puso en su corazón. Hay un llamado de parte de Dios, y yo creo verdaderamente que cuando el Señor Jesucristo está enseñando estos talentos, le está diciendo a todas las personas que están ahí, a todos los que están recibiendo la enseñanza: pongan mucha atención, porque todos nosotros seremos llamados a cuentas un día, en un abrir y cerrar de ojos. Mire, terminamos con Efesios capítulo 4, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 7. ¿Está conmigo ahí? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Sabe quién lo está hablando? El apóstol Pablo. Usted piensa que el apóstol Pablo era fuerte, era poderoso, dice, y el apóstol Pablo dijo: es que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás usted diga: yo no tengo la fuerza, no tengo la inteligencia, no tengo el poder, no tengo la energía para hacerlo, pero en Cristo Jesús podemos. Ahora, el apóstol Pablo es el que escribe la mayor parte de las cartas después de los evangelios. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando está hablando a la iglesia de Éfeso, le está diciendo esto: todos ustedes, sin excepción, todos ustedes tienen una medida de gracia sobre sus vidas. Todos tienen un don de parte de Dios. A cada uno de nosotros fue dada la gracia. Cuando está hablando a la iglesia, está diciendo todos. Usted no está aquí, mi hermano, por casualidad. Usted no vino a la iglesia por casualidad. Hay un don de gracia sobre su vida. Cuando usted viene a la iglesia, mi hermano, y usted puede salir de la iglesia y decir: yo no sé qué es lo que pasa, pero cuando yo vengo a la iglesia siento paz en mi corazón. Cuando yo vengo a la iglesia siento una tranquilidad. Cuando yo vengo a la iglesia puedo confiar en el Señor en medio de mis problemas. Cuando yo vengo a la iglesia, ¿sabe qué es eso? Es gracia de parte de Dios, es gracia de su presencia, es gracia a través del Espíritu Santo que llega a nuestras vidas y nos ministra, mi hermano. No hay una persona que pueda decir: yo no tengo de esa gracia. El apóstol Pablo dice: toda la iglesia ha recibido ese don de gracia. Hay presencia de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál de los tres siervos? ¿El que solamente tomó 2 y los multiplicó? ¿El que dándoseles 5 los hizo 10? ¿O aquel que se le dio y lo escondió y lo hizo inútil? No fructificó en absoluto. No le digo cuál de los siervos es usted para que no se ponga en un nivel, mi hermano. Lo que sí le digo es que no puede haber hijos de Dios que no hayan recibido un talento de parte de Dios. No puede haber hijos de Dios que pasen en la iglesia sin tener un llamado de parte de Dios. Dios te puede usar de muchas maneras. Hermano, ¿yo qué puedo hacer, hermano? Yo no sé hacer. Ahí donde tú trabajas, deja que las personas vean el amor de Dios en tu vida. Cuando nos veas en problemas, no importa cuántas palabras, a veces, mi hermano, no son las palabras. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en momentos de mucho dolor. Es más, usted ni escucha las palabras. ¿Sabe qué necesita? Un abrazo. Que alguien llegue y le abrace con mucha fuerza, donde usted cuelga su pico ahí en ese hombro y empieza a llorar. Y no son palabras, no tiene que decir nada, necesitas sentirte apoyado, necesitas sentirte apoyada.
Necesitas un hombro en el cual apoyarte, sea un amigo, sea una amiga. Ese es el momento de angustia, mi hermano. Yo no sé si tú me puedes decir, pastor, yo no tengo palabras, pero hay alguien que no necesita palabras. Hay alguien que necesita un abrazo. Yo no tengo ese tiempo para estar en un abrazo. Pues yo te quiero decir, mi hermano, que cuando tú te pones en el camino del Señor, vas a hacer cosas que tú mismo pensaste que no podías hacer, porque en Cristo Jesús se pueden hacer, mi hermano. Hay personas que necesitan una palabra, hay personas que necesitan un abrazo. Si vamos a la palabra del Señor, dice que Job, sus amigos vinieron y le hablaron y se quejaron. Confiesa tu pecado, Job, confiesa tu pecado. Pero llegó el último amigo, no dijo ni una palabra, se sentó a un lado de Job. Allí estuvo. Un día y no le dijo nada. Otro día y no le dijo nada. Dijo, ¿no me vas a decir también tú que yo soy un pecador? Dijo, yo no tengo nada que decirte, soy tu amigo, no te juzgo, no te condeno, solamente quiero estar aquí a tu lado porque soy tu amigo, quiero acompañarte en tu dolor, quiero acompañarte en tus lágrimas, quiero acompañarte en este proceso, soy tu amigo, voy a estar contigo. Yo no sé si tú dices, yo tampoco puedo hablar palabras, no puedo dar abrazos, pues siéntate al lado de tu amigo, de tu amiga y acompáñalo en su proceso, porque necesitan un amigo a su lado. ¿Qué es el llamado que Dios te dio? ¿Qué es el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? Si te das cuenta, ¿qué excusa le puedes presentar al Señor? Si hay tanto que hacer en el reino de Dios. Hay talentos. Y Dios pedirá cuentas a su iglesia, porque su iglesia no puede decir que no ha recibido de la gracia de nuestro Dios. Póngase de pie y démosle gracias a nuestro Dios. Piense un poquito en los llamados que Dios le hace.